Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en su programa Camino de Vida. Hoy viernes estaremos hablando de cómo fue la negación de Pedro cuando Jesús fue apresado y cuando alguien le preguntó a este apóstol si él era también acompañante de Jesús. ¿De qué manera debemos entender que confiar y creer y tener fe para con Dios es obra del sacrificio de Jesús? Como el profeta Amós en el Viejo Testamento nos enseña en los versos 13 y 14 del capítulo número 5. Miraremos estos dos temas aquí en su programa Camino de Vida. Los eventos que se suceden en la Santa Biblia, su narración, la historia de cómo fue que sucedieron y cada paso que los diferentes autores, por inspiración divina, nos dejan conocer. Nos van mostrando cada una de las escenas, por lo que cuando hablamos de los 100 eventos más importantes, estamos escogiéndolos simplemente porque creemos que son bastante llamativos desde el punto de vista de narración, pero no porque los otros carezcan de la importancia que tienen. Toda la Santa Biblia es un dechado de enseñanza, de sabiduría y de comprensión. Allí podemos conocer, podemos aprender y podemos satisfacernos de actuar en base a su inspiración. Por eso, la palabra del Señor es la que nos debe acompañar en cada momento. Mateo nos sigue relatando que la negación de Pedro ocurre y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros ponemos todas las limitaciones para que nuestros semejantes no conozcan que sí conocemos a Jesús? La negación de Pedro es conmovedora, es algo que hace resaltar la pasión de Cristo. Aquí vemos la fragilidad humana incluso en aquellos que parecen ser los más fuertes. Pedro, conocido por su valor, hacía pocos minutos había desenvainado y había cortado la oreja de alguno de los que lo iban a apresar a Jesús. Hoy, en este instante, se muestra cobarde, niega a Jesús y huye. Enfrenta la prueba de su fe y fracasa. Sin embargo, su historia no termina en fracaso. Y por eso encontramos que después de la última cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Allí, cumpliendo la profecía de Zacarías 13, que dijo: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, Jesús, plenamente consciente de lo que estaba por venir, ya conocía la debilidad de sus discípulos.
y en especial la de Pedro. Este anuncio de Jesús revela dos cosas. Primero, la dispersión de sus discípulos es una consecuencia natural del ataque a su líder, el pastor. Y segundo, Jesús es consciente de la fragilidad humana y aún sabiendo que sería abandonado, sigue adelante con su misión. A pesar de las advertencias, Pedro, siempre lleno de confianza y determinación, responde con una fuerte declaración de lealtad. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esta promesa demuestra el corazón valiente de Pedro, pero también su falta de comprensión sobre la magnitud de los eventos que estaban por suceder. Jesús, con autoridad, esa autoridad que siempre mostró, le responde: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres. Proverbios 16 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pedro, al confiar en sí mismo, estaba camino a su caída, lo que nos enseña la importante lección sobre la necesidad de guardar humildad y dependencia en Dios nuestro Creador. Mientras Jesús era juzgado, Pedro esperaba afuera. Pedro le niega frente a una criada. Le vuelve a negar después y la tercera vez negó públicamente su relación con Dios. No sé lo que dice. Salmo 31 nos habla y decía: yo en mi apresuramiento cortado soy de delante de tus ojos. Pedro, en su miedo y apresuramiento, cae en el error de negar a aquel a quien había prometido lealtad. A menudo, cuando actuamos precipitadamente bajo presión, cometemos los mismos errores, similares a los que Pedro cometió. Pedro no solo está negando a Jesús, sino que también está haciendo un juramento falso. No conozco al hombre, grita. Esto demuestra cómo, cuando comenzamos a caer en pecado, nos vemos arrastrados cada vez más lejos de la verdad. Y Mateo 5 nos dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Jesús había advertido contra el uso de juramentos y Pedro, en su miedo, desobedeció esta enseñanza. Aquí tenemos que acordarnos lo fácil que es quebrantar nuestros principios cuando estamos bajo la presión del mundo. Otras personas notaron que Pedro también era seguidor de Jesús. Él vuelve nuevamente, jura diciendo: no conozco al hombre. Y justo en ese instante, el gallo canta y él le ha negado por tercera vez. Pedro salió y lloró. Este momento de arrepentimiento es crucial en la vida de Pedro. Él había fallado de manera dramática. Su corazón estaba sensible al pecado. Sus lágrimas de arrepentimiento mostraban que, a pesar de su negación, Pedro no se había endurecido. Es una respuesta que nos muestra que el arrepentimiento genuino es clave para que busquemos la restauración. Pablo, en 2 Corintios, nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Más adelante, la negación de Pedro nos muestra cuán frágiles somos como seres humanos. Y en 1 Corintios, Pablo nos vuelve a enseñar: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un verso que nos recuerda que no importa cuán fuertes pensemos que somos, siempre debemos estar atentos a nuestras debilidades y depender de Dios en todo esto. A pesar de la negación, Pedro fue restaurado porque su arrepentimiento fue genuino. Y en 1 Juan aprendemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La historia de la negación de Pedro también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús. A veces de manera sutil, en una forma en que consideramos tal vez sorprendente, podemos negar a Cristo en nuestras acciones o en nuestras palabras, ya sea por miedo al rechazo o por querer encajar dentro del mundo para que nos miren de forma diferente. La negación de Pedro nos desafía a examinar nuestras vidas y a ser fieles a Cristo, incluso cuando enfrentamos oposición o incomodidad. Mateo nos dice un poco más adelante: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un verso que nos recuerda la seriedad de negar a Cristo. Aunque Pedro fue restaurado, también nos muestra la importancia de mantenernos fieles a Jesús en todas las circunstancias. De ello tenemos que aprender, porque solamente la fortaleza que el Señor ponga en nuestros corazones nos llevará
a evitar momentos tan tristes como los que sucedió a Pedro. La negación de este hombre es una historia de advertencia y esperanza. Nos muestra la fragilidad de la naturaleza humana, la necesidad de depender de Dios y el poder del arrepentimiento. Aunque Pedro negó a Jesús, su historia no termina en fracaso. Él fue restaurado. Esto nos recuerda que aunque podemos caer en momentos de debilidad, siempre podemos volver nuestros ojos hacia Jesús y estemos completamente seguros de que Dios nos perdona y nos restaura. Confiar y creer y tener fe dada por Dios hacia Jesús son la base de nuestra estructura espiritual. Dice el profeta Amós, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por mucho que queramos hacer en base a nuestra propia disposición, encontraremos que en nuestro interior latirá una voz que nos reclama el por qué hacemos ello, sin el consentimiento de quien tiene la autoridad para ordenarlo. Y entonces en algún momento veremos la figura de Jesús en nuestras vidas, alentando y corrigiendo las múltiples fallas por las que permanentemente hemos transitado. Y por eso es que queremos seguir, continuar en contra de la que es su voluntad. Sentimos entonces que clama en el fondo de nuestros corazones la que llamamos voz de conciencia, que es la palabra de Dios que nos deja ver con claridad todas las cosas que hemos estado efectuando con nuestra limitada capacidad y cuyos resultados seguramente nos avergüenzan y nos llenan de pesar y de dolor, porque nos delata como culpables y como condenados por transgredir la ley de Dios en contra de Él, de su Hijo y también de nuestros semejantes. Conocemos que Él nos ama porque Él nos hace latir el corazón de forma diferente a como antes veíamos todo el panorama de nuestra vida. Él nos ofrece una vida distinta, una vida que Él nos da por su gracia, que es perfecta, y por su misericordia, que es interminable. Junto a su gracia nos da su salvación, que es el regalo que Él nos entrega a través y de manos de su Hijo Jesús. Él nos permite que seamos limpios de todos nuestros pecados pasados, los cuales debemos confesar y solo a Él debemos entregar para que la sangre de Cristo nos lave y nos purifique. Solo Él, que es eterno y sabio, puede dar a quien Él quiere lo que Él quiere. Y de nosotros no puede haber una palabra diferente a escuchar, oír y obedecer conforme es su palabra y conforme Él lo ordena. Con la seguridad de que Dios nos quiere dar el perdón y nos da también la persona de su Hijo para que en Él depositemos toda nuestra esperanza, debemos vivir como cristianos, esperando que su momento exista en nosotros y que muy pronto seamos tomados por Él para su eternidad. Seamos firmes en Jesús, seamos valientes para enfrentar cualquier peligro y cualquier acechanza mortal del enemigo. Démosle a Él respuesta clara con nuestros actos y demostremos que Él con su palabra nos ha revivificado espiritualmente para su vida eterna, en su presencia, ante la majestad del Padre Señor Dios y en compañía de Jesús, que es nuestro Salvador. Obremos y obedezcamos con fe y con seguridad, porque la promesa de Cristo es y será eterna. Algo nos enseña que todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros en forma de bendición. Y si no miremos cada uno cuántas bendiciones hemos recibido hoy, como lo fue ayer, como lo fue hace 2, 3, 4, 10, 15 días atrás. Todos los días recibimos bendiciones de Dios. Todos los días Él nos permite que podamos tener y satisfacernos de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Por eso, solo a Él entreguemos nuestra vida, porque esta vida solo tiene un propietario. Él es el dueño de ella. Por lo tanto, a Él devolvámosla con actos, con acciones, con pensamientos y sobre todo en obediencia a cada uno de los mandamientos, normas y reglas que Él ordenó para nuestra vida. Orémosle al Señor, digámosle gracias, Padre y Señor nuestro,
por mostrarnos tu rica magnanimidad, por permitirnos conocerte a ti por medio de tu precioso Hijo, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos para tu gloria. Amén. Amigos míos, caminemos buscando ser mejores. Hablaremos esta semana. Terminaremos de conocer cómo entender nuestras fortalezas y cómo aprender a estimar y a construir sobre las debilidades que tenemos, muchas de las cosas que Dios tiene guardadas para nuestro beneficio. Acompáñenme. También los invito para que nos acompañen todos los días aquí en su programa Camino de Vida, para que nos acompañen con sus oraciones y también les pedimos que nos ofrezcan sus donaciones para que podamos seguir trabajando, cubriendo las necesidades que tenemos desde el punto de vista de lo que es la realización de este programa por esta estación de radio y por estos canales que son para todos los públicos, y solamente con el beneficio de su dádiva, de su regalo, podemos seguir realizando. Si usted desea hacerlo, llámenos al 225-205-2421. Por hoy es todo para ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga en compañía de sus familias. Y si Dios quiere, nos veremos aquí el lunes próximo en su programa Camino de Vida. Dios los bendiga. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.